En 1915, Albert Einstein formuló la teoría de la relatividad general para describir la fuerza de atracción entre la materia del universo. Esta teoría modificó la concepción universal sobre el espacio, el tiempo y la gravedad. Con ella nació el concepto del espacio-tiempo y una nueva teoría gravitatoria. Una de las consecuencias directas de la teoría de la relatividad general son las ondas gravitacionales, arrugas y vibraciones en el espacio-tiempo que se propagan a la velocidad de la luz. Fue hasta el año 2015, 100 años después de que la teoría de Einstein se publicara, que las ondas gravitacionales fueron detectadas directamente gracias a uno de los esfuerzos científicos más espectaculares en la historia de la humanidad. Soy el doctor Luis Felipe Rodríguez Jorge, investigador del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM en Morelia y además miembro del Colegio Nacional. En este momento la gravedad es una cosa que es difícil de explicar. Es una distorsión del espacio que la provocan las masas y que hacen que las cosas se muevan de cierta manera, no se muevan necesariamente en línea recta. Así las órbitas de la Luna alrededor de la Tierra y de los planetas alrededor del Sol son una consecuencia de esa deformación en el espacio que crea el propio Sol. Los antiguos griegos veían la gravedad o la caída de los cuerpos al suelo como un regreso de los cuerpos a la esencia que les correspondía. Por ejemplo, ellos habían dividido el universo en 4 elementos: tierra, aire, agua y fuego. Entonces, si tomaban una roca y la soltaban y caía hacia el suelo, en lugar de pensar en una fuerza o en cosas así, simplemente decían, está regresando a su ámbito natural. El fuego sube, está yendo a su ámbito natural. Era una teoría muy primitiva y sin embargo fue la que se usó también por mucho tiempo. Siempre el ser humano se ha preocupado, aún en la época de los griegos había ideas, descripciones del universo que pues estaban mal, pero había ese intento de explicar el universo de una manera que fuera comprensible para el ser humano. Copérnico, su mérito mayor fue el darse cuenta que podría explicar los movimientos de los planetas del sistema solar, colocando en el centro no a la Tierra como se había hecho hasta entonces, sino al Sol. Galileo se metió en muchas cosas, hizo cosas de física, estudió la aceleración de los cuerpos, pero digamos que su principal aportación fue el haber empezado a utilizar el telescopio para observar los cuerpos celestes y descubrir cosas que tenían que no se sabía antes. Y descubre que Saturno tiene un sistema de anillos, que Júpiter tiene a su alrededor satélites, que la Luna no es una esfera perfecta, sino que tiene cráteres, que hay muchas más estrellas que las que ve el ojo. El siguiente paso muy fuerte, naturalmente, es el que realiza Newton. Newton posteriormente introduce el concepto de fuerza, que es un concepto mucho más sofisticado y mucho más cercano a la realidad, en el que él propone que en realidad es la misma fuerza que hace que caiga una manzana del árbol, la que mantiene a los planetas, a la Luna en órbita alrededor de la Tierra y a los planetas en órbita alrededor del Sol.
Soy el doctor Carlos Frenk, director del Instituto de Cosmología Computacional de la Universidad de Durham en el Reino Unido. De acuerdo a Newton, esta fuerza de atracción era una fuerza un poco misteriosa que se propagaba instantáneamente. La Tierra, que se mantiene en órbita alrededor del Sol, lo hace porque siente la fuerza de gravedad del Sol. De acuerdo a la teoría de Newton, dos cuerpos masivos, es decir, dos cuerpos materiales, sienten una fuerza de atracción que es proporcional a la masa y que se reduce con la distancia entre los dos cuerpos. Esa es la teoría clásica newtoniana de la gravedad. Y esta idea por cientos de años permanece y es muy útil y predice las cosas con gran exactitud, pero a principios del siglo pasado se encuentra que hay unos pequeños problemas con la teoría de Newton. Dice que, bueno, las cosas con masa se atraen, la luz no tiene masa, entonces la luz no se debería de curvar al pasar cerca del Sol, pero sin embargo sí lo hace, y esto lo explica correctamente la teoría de Einstein también. Einstein, en 1905, desarrolló la teoría de la relatividad especial. Postuló que no se puede transmitir información a velocidad mayor de la velocidad de la luz. Inmediatamente Einstein entró en conflicto con Newton, porque de acuerdo a la teoría de Newton, la fuerza de la gravedad se propaga instantáneamente. De acuerdo a Einstein, nada puede propagarse a velocidad mayor que la velocidad de la luz. Y en parte, motivado por tratar de explicar esta contradicción con Newton, Einstein desarrolló una de las teorías más imaginativas y hermosas de la física, la teoría de la relatividad general. En la teoría de la relatividad general, la fuerza de la gravitación se manifiesta como una distorsión en la geometría del espacio-tiempo. Y esta relación entre geometría y fuerza está expresada en una de las ecuaciones más increíbles, realmente estéticas de la física, la ecuación de Einstein. En un lado de la ecuación se describe la geometría, en el otro lado de la ecuación se describe la fuerza de la gravedad. Cuando multiplica uno el tiempo por la velocidad de la luz, obtiene uno unidades de distancia. Y esta es la conexión entre el espacio y el tiempo, es la velocidad de la luz. Y en la teoría de Einstein se unifica espacio y tiempo. La forma en que podemos visualizar esta relación es la siguiente. Imaginemos un objeto masivo, como el Sol, por ejemplo, ocasiona una distorsión de la geometría del espacio-tiempo. Y es esta curvatura que explica por qué la Tierra rota alrededor del Sol, porque en su movimiento no se mueve en un espacio plano, sino un espacio con curvatura, y es esta curvatura que ocasiona que la Tierra esté en órbita alrededor del Sol. Una de las primeras predicciones de la teoría de Einstein fue que el Sol desviaría rayos de luz provenientes de galaxias o de estrellas detrás del Sol. Este experimento es difícil de hacer porque son unas desviaciones muy pequeñas y el Sol es muy brillante, pero en 1919 hubo un eclipse total de Sol y el gran físico británico Arthur Eddington organizó una expedición a la isla de Príncipe, cerca de la costa de África, para medir este fenómeno predicho por la teoría de la relatividad general, la desviación de rayos de luz por la fuerza gravitacional producida por el Sol. Cuando el eclipse ocurrió, el Sol quedó ocultado y Eddington pudo medir esta pequeña desviación de los rayos de luz provenientes de estrellas detrás del Sol. Ha habido otras demostraciones experimentales de la teoría de la relatividad general. Una de las más sensacionales es el fenómeno
llamado lente gravitacional. Es el mismo fenómeno que Eddington midió, pero ahora en escala cósmica. En el universo hay galaxias. Las galaxias tienden a agruparse en lo que llamamos cúmulos de galaxias, que son concentraciones enormes de masa. Y tal como el Sol desvió la luz de estrellas, estos cúmulos de galaxias desvían la luz proveniente de galaxias todavía más distantes. Y al desviar los rayos de luz, las imágenes de las galaxias distantes se distorsionan en formas características que llamamos arcos gravitacionales. Estos arcos gravitacionales son producidos por el fenómeno de relatividad general. Fueron descubiertos hace 20 o 30 años por el telescopio espacial de Hubble. Y ahora hemos tenido una demostración aún más contundente, totalmente convincente de la teoría de la relatividad general. Y este es el descubrimiento de ondas gravitacionales producidas por la colisión y fusión de hoyos negros. Albert Einstein, en su teoría de la relatividad general, uno de los postulados más innovadores y revolucionarios de la física teórica del siglo XX, predijo la existencia de ondas gravitacionales. Para muchos, la teoría de Einstein parece absurda, pero esa es parte de la belleza de la física. Los físicos pueden hacer teorías absurdas, siempre y cuando hagan predicciones que puedan verificarse o eliminarse a través del experimento. La teoría de la relatividad general de Einstein se ha comprobado experimentalmente de diferentes maneras con un éxito rotundo, y para su comprensión se han desarrollado distintas áreas de la física como la relatividad numérica. Soy el doctor Miguel Alcubierre, soy director del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Mi trabajo desde que hice mi doctorado es en lo que llamamos relatividad numérica. Y relatividad numérica es tomar las ecuaciones de la relatividad general de Einstein, las ecuaciones que describen el campo gravitacional, que son muy complicadas, y resolverlas haciendo simulaciones en una computadora. Muy parecido a lo que hace la gente que predice el clima y que hace simulaciones del huracán y a dónde va a llegar y cómo va a llegar, resolviendo ecuaciones muy complicadas de la electrodinámica. Nosotros hacemos lo mismo, pero lo que estamos estudiando es la gravedad, la teoría de la gravedad de Einstein. Entonces, estas simulaciones las venimos haciendo, yo las empecé a hacer en el 90, pero hay gente que empezó a hacerlas en los 60. Las primeras de estas simulaciones se hicieron en 1964. Y la idea desde el principio era entender qué pasaba cuando chocaban dos agujeros negros o, por ejemplo, dos estrellas. Y a partir de estas simulaciones, por ejemplo, estudiar la señal de ondas gravitacionales que emiten estos sistemas. Eso era una de las cosas que más nos interesaban. Pero si chocan dos agujeros negros, producen ondas gravitacionales, ¿cómo se ven? Y nos tomó bastante tiempo. Nos tomó como 40 años. La primera vez que finalmente se logró hacer una simulación completamente exitosa, ya terminada, del choque de dos agujeros negros que nos daba completamente la señal de ondas gravitacionales fue hasta el 2005. Y yo participé mucho en esto, sobre todo al principio, entre los 90s y principios de la década del 2000, desarrollando muchas de las técnicas que se usan hoy en día. Y esto es importante para el premio Nobel porque no podrían haber detectado las ondas gravitacionales fácilmente si no supieran qué buscar. Y nosotros les decimos qué es lo que tienen que buscar. Si detectas algo que tiene esta forma, es que chocaron dos agujeros negros. O si detectas algo que tiene esta otra forma, es que chocaron dos estrellas. Entonces, eso es lo que nosotros ayudamos, ¿no? Entonces, aunque el premio Nobel fue para la gente que detectó las ondas gravitacionales, creo que la comunidad que hace estas simulaciones numéricas, que es mi comunidad, tuvimos mucho que aportar para que esto fuera posible. Normalmente las estrellas viven en parejas. La mayoría de las estrellas viven en binarias. Nuestro Sol es raro porque vive solo, pero 2/3 partes de las estrellas viven en binarias. Cuando tiene uno binarias de estrellas muy masivas, mucho más masivas que el Sol, al final de su vida explotan en supernova, primero una y luego la otra. Y si son suficientemente masivas, después de la explosión lo que queda en el centro es un agujero negro. Entonces uno en este tipo de situaciones puede acabar fácilmente con un sistema de dos agujeros negros en órbita. Si la explosión no es suficientemente intensa, si es muy intensa va a mandar al otro volando, pero si no es tan intensa pueden quedar dos agujeros negros, uno dando vueltas al lado del otro ya que las dos estrellas explotaron. Entonces este tipo de sistemas no creemos que sean muy raros, creemos que más o menos existen. Y si además los agujeros negros terminan muy cerca,
Entonces pueden emitir ondas gravitacionales mientras están dando vuelta uno alrededor del otro. Y cuando se van acercando, van dando vueltas cada vez más rápido, porque emiten ondas gravitacionales y estas llevan energía. Entonces uno espera una señal de ondas gravitacionales, se llama un chirp, que va aumentando en amplitud y aumentando en frecuencia primero. Y esto se le llama el chirp. Esto es antes de que choquen. Cuando chocan, se fusionan y se fusionan en un solo agujero negro más grande. Pero este agujero negro al principio está muy distorsionado, no es un agujero negro tranquilito, ¿no? Y estas distorsiones hacen que el espacio-tiempo también oscile, y entonces ese agujero negro empieza a oscilar para tratar de eliminar todas estas distorsiones y quedar ya muy sencillito y muy parejito. Y entonces también emite ondas gravitacionales, digamos que así aquí chocan, y al agujero negro final empiezan nada más a oscilar rápidamente y a perder energía. Entonces tenemos un patrón al final, un último pulso de ondas gravitacionales y luego ya se acaba, ¿no? Nuevamente el agujero negro que se forma tiene menos masa que la suma de las dos masas originales, porque una buena parte de la energía del sistema se va en ondas gravitacionales. Entonces, si tiene uno o dos agujeros negros que tienen 50 veces la masa del Sol cada uno y chocan, el agujero negro final no va a tener 100, va a tener 95. El otro 5 veces la masa del Sol se convierte en energía. Es energía de las ondas gravitacionales con la famosísima ecuación E igual a mc al cuadrado, ¿no? Entonces, eso es esencialmente lo que ocurre. Consideramos que esto pasa con frecuencia en el universo. En una galaxia dada como la nuestra, probablemente sean muchos millones de años entre uno de estos eventos y el siguiente, pero cuando uno puede ver millones de galaxias, pues esto empieza a ser frecuente. Yo soy William Lee, soy investigador en el Instituto de Astronomía de la UNAM. Hasta hace 2 años siempre habíamos observado el universo con luz. Primero con los ojos, después con telescopios, hace 400 y pico de años con Galileo, y luego con diferentes instrumentos que se fueron inventando y que nos dimos cuenta que había otros tipos y colores de luz. La luz que conocemos blanca tiene colores del arco iris, pero hay más allá de esos colores. Del lado del azul, si nos seguimos, hay luz ultravioleta, hay rayos X, hay rayos gamma. Y si nos seguimos del otro lado del rojo, hay luz infrarroja, ondas de radio, etc. Y el universo en realidad brilla en todos estos colores, aunque no los podamos ver con los ojos. Algunos animales pueden ver algo de infrarrojo o algo de ultravioleta. El infrarrojo es simplemente el calor que sentimos cuando ponemos la mano enfrente de una fogata. Cada color requiere de una técnica distinta para observarse y nos da información distinta sobre el universo. Y cuanto más información tenemos, mejor. Entonces, el primer color distinto que se abrió, aparte de la luz, fue en los 30 con el radio. Se inventó el radar, nos dimos cuenta que el universo también brillaba en radio y se empezaron a hacer observaciones así. Y se fueron abriendo otras ventanas, el infrarrojo, el ultravioleta, algunas las tapa la atmósfera, por ejemplo los rayos X y los rayos gamma, entonces parece que hay que poner satélites por arriba de la atmósfera. Eso pasó en los años 60, ya que se tenían cohetes y satélites. Y cada vez que se ha abierto un nuevo color para ver el universo, se ha tenido una visión distinta y complementaria y se han encontrado cosas que ya sabíamos que estaban ahí y se han encontrado cosas nuevas que no teníamos idea que estaban ahí. Y ha sido una apertura de investigación y de tecnología muy interesante. Pero todas han sido luz de algún tipo. Una de las predicciones que se desprende de la teoría de Einstein es que existen ondas gravitacionales. Son perturbaciones, pequeños temblores en el espacio que se propagan a la velocidad de la luz. Para visualizar a las ondas gravitacionales, imaginemos al espacio como la superficie de un lago tranquilo e inerte. Cuando tiramos una piedra al agua, se crea una perturbación en donde cae, y esta se va propagando en todas direcciones como ondas en el agua. Esa perturbación es la analogía de una onda gravitacional. Soy el doctor Guillermo Valdés, trabajo para la Universidad Estatal de Luisiana como científico del LIGO. LIGO es el Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory, que es el observatorio de ondas gravitacionales, que utiliza un interferómetro, y este interferómetro utiliza un rayo láser, de ahí el nombre de LIGO. LIGO ocupa un interferómetro porque un interferómetro normalmente se ocupa para medir distancias, cambios de distancias muy pequeñas. Este interferómetro utiliza una fuente de luz, en este caso es un láser, y se dispara directamente a un divisor de haz. Este divisor lo que produce son 2 rayos de luz exactamente igual, y en cada extremo de este interferómetro, que está en forma de L, tenemos unos espejos. Cuando los haces de luz chocan en esos espejos, regresan, se recombinan en ese divisor de luz y producen una interferencia. De ahí el nombre de interferómetro.
Cada uno de los brazos en LIGO mide 4 kilómetros. Nosotros estamos buscando medir distancias 1000 veces más pequeñas que lo que mide un protón. Un protón mide millones de veces menos que un cabello humano. Cuando pasa una onda gravitacional, eso hace que los brazos, uno de los brazos se encoja y otro de los brazos se extienda. Produce patrones en la salida del detector y eso es como sabemos que hay una onda gravitacional o que hemos detectado una onda gravitacional. Ahora, con un solo detector es extremadamente difícil que sepamos de dónde proviene esta onda gravitacional. Pero con dos es un poco más fácil. Sin embargo, nos queda solamente un área muy grande de un anillo. Pero ya con tres, el error de localización se reduce muchísimo. Yo he trabajado varios años con LIGO, pero tuve la oportunidad de trabajar en el observatorio y afortunadamente también estuve presente durante la primera detección. Para mí sigue siendo un recuerdo muy padre, desde el momento en el que se dio. Llevábamos apenas un día de que habíamos empezado a observar cuando recibimos esa alarma de que había un candidato a onda gravitacional. Estábamos emocionados. Teníamos que hacer mucho trabajo aún. Lo primero es saber que eso no era una inyección. Normalmente en LIGO hacemos inyecciones para calibrar el instrumento, que todo esté funcionando correctamente y que nuestros algoritmos que están detectando si es una onda gravitacional estén funcionando. El candidato aparecía en los dos detectores. Había muchas posibilidades, pero aún así tuvimos que preguntar y cuando vimos que no había inyección fue muy emocionante. Había caras de incertidumbre, no sabíamos si emocionarnos, qué había. Sabíamos que teníamos que trabajar muy duro. Y para ello pasaron muchos meses, porque hay que hacer análisis, hay que ver quién estuvo en el observatorio para saber no tener duda que esto era una onda gravitacional. Las máquinas estas LIGO y demás se empezaron a construir hace 25 años. Entonces tenemos muchos años esperando que vean algo. Las terminaron de construir a principios de la década de los 2000. Por ahí del 2005 al 2010 le estuvieron tomando datos de manera esporádica, nunca vieron nada, pero nadie esperaba que vieran nada porque en ese momento su sensitividad era muy marginal. La volvieron a apagar en 2010 para hacerle muchas mejoras, mejorar todos los sistemas. Entonces ya la esperanza era cuando la volvieron a encender, sí, ya tendrían que ver algo relativamente pronto. Entonces la volvieron a encender en septiembre del 2015 y estuvieron 5 meses sin decir nada, pero todo el mundo estaba ya con los dedos cruzados diciendo tienen que ver algo pronto. Que tan pronto no sabemos, pero pronto. Resulta que ya habían visto algo en el mismo septiembre de 2015, pero no nos habían dicho, porque estaban haciendo pruebas de análisis, escribiendo artículos y demás. Nadie quería confirmar nada. Hasta que finalmente ya el 11 de febrero vamos a hacer una rueda de prensa y vamos a anunciar algo. Me tocó ver el anuncio de cómo habían visto finalmente ondas gravitacionales. We have detected gravitational waves. We did it. Y pues la verdad la emoción es fuertísima porque es una predicción que tenía 100 años. Einstein la había predicho hacía 100 años. Había mucha gente, incluyéndome a mí, que teníamos trabajando en este tema 20 años o a veces más, 30 años. Entonces, ver que finalmente esto llega a buen puerto, que se descubren, que se detectan y que todo lo que has hecho a nivel teórico y cálculos en la computadora sí existe en el universo, pues es una emoción realmente muy fuerte. A mí se me salían las lágrimas de nomás de estar oyendo con la emoción de finalmente se detectaron ondas gravitacionales. Y además fue el choque de 2 agujeros negros, que es el problema en el que yo siempre trabajé. Entonces sí, fue una enorme emoción poder ver esto. La detección de las ondas gravitacionales es considerada como uno de los avances más importantes de la física en las últimas décadas. Es por eso que los investigadores Rainer Weiss, Barry Barish y Kip Thorne fueron merecedores del Premio Nobel de Física, otorgado el 3 de octubre de 2017 por su trabajo en LIGO, el detector de ondas gravitacionales. Ese hallazgo científico contribuyó a confirmar definitivamente la teoría de la relatividad general de Einstein. Sin embargo, gracias a estos grandes avances científicos y tecnológicos, se espera que dentro de poco tiempo podamos conocer más elementos que nos den pistas para comprender mejor la historia de nuestro universo. Recientemente ha habido un nuevo descubrimiento que es en cierta forma aún más convincente, porque resulta que no solo los hoyos negros, cuando entran en colisión y fusión, emiten ondas gravitacionales, pero otros objetos masivos muy compactos, por ejemplo,
las llamadas estrellas de neutrones, que son mucho más abundantes que los hoyos negros. También cuando entran en colisión y fusión emiten ondas gravitacionales. La diferencia es que las estrellas de neutrones emiten no solo ondas gravitacionales, sino también radiación que puede detectarse con telescopios ordinarios. El 17 de agosto de 2017, LIGO observó una señal consistente con la fusión de dos estrellas de neutrones. Y casi de manera simultánea, con menos de 2 segundos de retraso, un satélite de rayos X y rayos gamma, que se llama Fermi, que opera la NASA, observó un destello de rayos gamma en una posición coincidente en el cielo. Entonces llevamos años esperando esto. Entonces todos los telescopios del mundo se pusieron a buscar cuál era el lugar y la galaxia y la fuente exactamente que había producido esta emisión. Y rápidamente, en menos de 12 horas, se encontró la galaxia donde había un objeto que estaba brillando de manera variable, aumentó el brillo y luego venía bajando, coincidente con las propiedades que se esperarían de esta clase de fuente. Y esto se anunció de manera simultánea porque se tenían acuerdos entre la comunidad astronómica y la comunidad de ondas gravitacionales para hacer un estudio y verificar que la detección fuera real, hacer toda la comparación y salir con los resultados de manera simultánea. Es la primera vez que varios observatorios de diferentes categorías observan el mismo evento a la vez. Y es la primera vez que LIGO está involucrado, es decir, es la primera vez que vemos las ondas gravitacionales, o escuchamos en este caso, vemos o observamos explosión de rayos gamma, y también observamos otras frecuencias como lo fueron las frecuencias o longitudes de ondas visibles, y fue lo que más de 70 observatorios también pudieron ver de esto que quedó del choque de dos estrellas de neutrones. Las estrellas de neutrones son cuerpos aproximadamente o más pesados que el Sol, pero mucho más pequeños, a lo mejor hasta 20 millas. Son muy densos. Todo el peso está concentrado en un volumen muy pequeño. Entonces, al girar o el orbitar uno alrededor del otro, genera estas ondas gravitacionales con mucha energía que, una vez más, fueron detectadas por LIGO. Es el nacimiento de un nuevo tipo de astronomía, la astronomía multimensajero, porque hay mensajes que vienen en ondas gravitacionales, en rayos gamma, en luz, en ondas de radio, y todo eso nos llega y de ahí podemos sacar mucha información. Entonces realmente es lo que esperábamos, o sea, la selección de agujeros negros fue padrísimo, pero todo el mundo esperaba esta otra, y esta otra tiene una riqueza de información enorme. Es la primera vez que se observa una fuente que representa la fusión de dos estrellas de neutrones, que sabemos que es eso. Es la primera vez que se observa una fuente que produce al mismo tiempo ondas gravitacionales y luz. Es la primera vez que se observa que la luz que se emite, la huella de cada uno de los pedazos de luz, te dice cosas distintas. Y una de las cosas que nos dice esta luz ahorita es que estos eventos son el lugar donde se forman muchos de los elementos pesados que existen en la tabla periódica. Y es la primera vez que estamos seguros que la fusión de estrellas de neutrones produce también esta clase de objetos que se llaman destellos de rayos gamma cortos. Entonces, de golpe, tenemos la respuesta como a 5 preguntas que pensábamos que sabíamos qué es lo que estaba pasando desde hace como 30 o 40 años, pero no teníamos la prueba de que esto era así, y ya la tenemos. Entonces, sí ha sido un descubrimiento fuera de serie. Uno de los detalles de esta colisión, que teóricamente se había predicho hace muchos años, que la colisión de estrellas de neutrones produce elementos complejos como el oro y el titanio, que no se pueden producir como los otros elementos que se producen en el interior de estrellas, sino necesitan fenómenos de enormes energías, tal como la colisión de estrellas de neutrones. Y estos átomos de oro y de titanio producidos en esta colisión han sido detectados por primera vez. Así que cuando uno mire su anillo de oro, los átomos de este anillo provienen de una colisión de estrellas de neutrones en algún lugar del universo. Estos átomos han viajado hasta la Tierra y han terminado dentro de mi anillo de oro. Pero este no es el único fenómeno que produce ondas gravitacionales. Hay otro fenómeno aún más espectacular que produce ondas gravitacionales, y este fenómeno es el nacimiento de nuestro universo.
Cuando nuestro universo surgió, no sabemos de dónde surgió, pero cuando nuestro universo surgió en un evento de energías inconcebibles. Y en este momento violento, el nacimiento del universo ocasionó vibraciones en el espacio-tiempo. Estas vibraciones en el espacio-tiempo son ondas gravitacionales. Ondas gravitacionales que se han propagado durante la existencia de nuestro universo y están esperando a que los humanos las descubran. Cuando tratamos de ver el origen del universo con luz, no podemos ver más allá de aproximadamente 300.000 años después de la gran explosión. Porque cuando explotó, el universo estaba muy caliente y era opaco. Estaba todo ionizado, los átomos estaban ionizados, los electrones estaban libres, y cuando uno tiene un gas con electrones libres, la luz no lo atraviesa, es opaco. Entonces con luz no podemos ver más atrás. Pero las ondas gravitacionales sí atraviesan esto sin ningún problema. Entonces, si pudiéramos detectar ondas gravitacionales provenientes de la gran explosión, estaríamos viendo el universo en sus primeros instantes, fracciones de segundo después de la gran explosión. Los experimentos como el LIGO no pueden descubrir este tipo de ondas porque funcionan a otras frecuencias y con otro tipo de sensitividad. Sin embargo, las ondas gravitacionales producidas por el nacimiento de nuestro universo son eminentemente detectables. Con un detector de ondas gravitacionales en el espacio, tenemos la esperanza de que podríamos verlas o por lo menos empezar a descartar qué tan grandes son. Y en una de esas sí verlas y medirlas un poquito. Pero eso está 20, 30 años en el futuro si todo sale bien. Pero eso sería realmente muy emocionante porque nos permitiría probar teorías del origen del universo. Obviamente el descubrimiento de estas ondas sería uno de los descubrimientos. No hay palabras de describir la emoción de poder ver directamente el nacimiento de nuestro propio universo. El gran divulgador científico Carl Sagan escribió con elocuencia: en el último par de milenios, hemos hecho los descubrimientos más asombrosos e inesperados sobre el cosmos y nuestro lugar dentro de él. Exploraciones que emocionan al considerarlas. Nos recuerdan que los humanos evolucionaron para maravillarse, que el conocimiento es una maravilla, que el conocimiento es un prerequisito para sobrevivir. Creo que nuestro futuro depende en qué tan bien conozcamos este cosmos en el que flotamos como una mota de polvo en el cielo matutino.